Bueno, hermanos, espero estén bien. Pues también les voy a hablar sobre los papas que hemos tenido. Una pequeña biografía no completa, una pequeña resumida biografía para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad?, de que la iglesia ha tenido muchos personajes muy importantes en la vida cristiana y en la vida ejemplar. Pues hoy vamos a hablar del primer papa. Como ustedes lo saben, muchos deben de tener conocimiento. Fue Simón, o sea, Kefa, o sea, Pedro, en nuestro latín. Se dice que él, no se sabe concretamente, tiene una fecha que es la fecha de que se celebra a él, que es el 29 de junio. Él murió en el año 67. Se dice que en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento, que es donde se habla de él, aparece 182 veces. Él ha sido protagonista en numerosos episodios del Evangelio. Recuerden que a Pedro lo imaginamos como un hombre astuto y sencillo, de gran poder para el bien, pero también él se afligía en varias veces, ¿verdad? Como lo hemos visto en la 182, o lo hemos leído, o lo hemos escuchado, en las veces que lo pronuncian en el Nuevo Testamento. Él era de un carácter abrupto y tempestivo que fue transformado por ustedes ya saben, nuestro Maestro Señor Jesucristo, a través del sufrimiento. Se dice que antes de su conversión, la vida de Simón Pedro, él era un pescador galileo del pueblo de Betsaida, o sea, de Capernaum o Cafarnaum, como muchos lo pronuncian. Se dice que el hermano de Pedro, Andrés, fueron seguidores de Juan el Bautista y por tanto ya se habrían preparado para recibir al Mesías en sus corazones. Según dicen, ¿verdad? En la Biblia no he leído yo que diga que fueron, pero por lo que ellos ya estaban preparados, pues se nota que posiblemente fueron seguidores de Juan el Bautista. Una frase muy conocida de ellos era, de ellos no, sino de Jesús cuando los llamó, se recuerda: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Esa es una frase muy conocida, que ustedes ya saben cuál es el texto. Profesión de fe y primado de Pedro. Recuérdense que hay un versículo de la Biblia, o varios versículos de la Biblia, donde habla Jesús y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego volvió a preguntar: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, o sea, Simón Pedro, contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te has revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues esto lo encontramos en Mateo 16, versículos del 13 al 20. También recuerden que Pedro aparece en varias citas bíblicas. Aparece cuando Jesús camina sobre las aguas, que lo encontramos en Mateo 14, 22 al 33. Es San Mateo 14, capítulo 14, versículos del 22 al 33. También aparece en lo que es la transfiguración. La transfiguración la encontramos en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5. También están en otros evangelios, pero yo les doy el que más luego encontré o busqué o ya lo tengo resaltado. Pues si ustedes tienen una Biblia, que a la par le aparezcan los demás versículos y el otro evangelio donde lo pueden buscar, pues ahí lo van a encontrar. También aparece cuando en la última cena, cuando le dice Jesús que lo va a negar 3 veces, ¿verdad? Y él se pone triste. Esto lo encuentran en Lucas 22, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y también ya cuando lo han arrestado, donde está en el patio y donde Pedro también lo nega 3 veces, está en Lucas 22, versículos 56-62. Y por último lo encontramos ya en la resurrección, después de la resurrección, ya que Dios ha llegado con el Padre, ¿verdad? Ya lo ha llegado a ver al Padre, o su ascensión. Después de la ascensión, o sea, el perdón que le da Jesús a Pedro, ¿verdad? Que lo encuentran en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 25. Estas son las citas bíblicas que yo les dejo, ¿verdad? De las apariciones de Pedro en la Biblia, las más importantes, ¿verdad? Porque hay muchas, como lo mencioné al inicio, son 182 veces la que aparece Pedro en la Biblia. También dice que tras la resurrección fue Pedro quien tomó la iniciativa de elegir al otro apóstol o al sucesor de Judas. Quien realizó el primer milagro fue Pedro, después de haber elegido a sucesor de Judas Iscariote. Un mendigo le pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero en el nombre de Jesús Nazareno le mandó a levantarse y andar. El mendigo, curado de su mal, hizo lo que él mandó a Pedro. Ese fue el primer milagro de Pedro, que lo encuentran en la siguiente cita. Pues esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículo del 1 al 9. Ese fue el primer milagro de Pedro. Pedro decidió predicar en las aldeas circundantes y cada vez más lejos, en Samaria, donde predicó y realizó muchos milagros. Simón, un mago, le ofreció dinero para que le enseñara el secreto de sus poderes. Pedro lo reprendió fuertemente y le dijo: quédate con tu dinero, que te pudras con él, porque has pensado que los dones de Dios se pueden comprar. Esto también lo van a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo esto, lo pueden leer. Les dejo de tarea también, no solo yo, ¿verdad? Lean los Hechos de los Apóstoles, que ahí lo van a encontrar. Pues bueno, ya para finalizar
lo de nuestro primer papa, el martirio. La muerte de Pedro fue en Antioquía. Después de pasar a ser obispo de Roma, donde fue martirizado durante el reinado de Nerón, en el año 67, el mismo año que también fue martirizado San Pablo. Así lo estiman 3 padres de la iglesia: San Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. San Pedro murió crucificado. Recuerden que él no se consideraba digno de morir en la forma de su Señor y por eso lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. El lugar exacto de su crucifixión fue guardado por la tradición muy cerca del circo de Nerón. Los cristianos enterraron a San Pedro. Las palabras de Jesús se cumplen textualmente: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano, donde aún se encuentran sus restos bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esto ha sido comprobado en los encuentros arqueológicos anunciado por Pío XII al concluir el año santo de 1950. Pues esta es una breve biografía de Simón Pedro. Ustedes pueden leer los 4 evangelios, ahí van a encontrar muchas citas de él, donde él fue preparado en esa vida ejemplar, en esa misión como bautizado, y ustedes pueden dar fe y legalidad de que él fue el primer papa. Saludos, hermanos, Dios los bendiga. No se olviden de suscribir, darle like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones. Dios les bendiga.